Y todavía se me eriza la piel, ¿eh? Pues te voy a poner seria porque esta persona, Aurelio, está ya en el cielo o en donde tenga que estar si le ha perdonado Dios. No querría remover a una persona que ha fallecido. Pero qué lío, Sí. a ver, un segundito. Ay, Dios, Emma, ¿cuántas horas dura el programa? Dura mucho. Que yo tengo que contaros un montón. ¿Quién es ella? Perdona, Paloma, si me dejas preguntarte pero seguramente... me dice algo aquella señora, sí, pero es que aquí la que te estoy preguntando soy yo. Si no te importa, déjala no querría que te enfadaras. No me enfado, me pongo seria. Tengo muchas ganas de hablar, pero para un poco. Ay, bueno, yo es que soy así. Los que me conocen saben que soy así. ¿Cómo tú viviste ¿Cómo todo fue este ayer tema? lo de Javi? No, un segundo, por favor, no me hagas esto. Ay, perdón. ¿Cómo? Es que creí que me ibas a preguntar. No, pero oye, os digo una cosa, me estoy cabreando entre todos, de verdad. ¿De verdad que sí? Yo también. ¿Sentamos? Sí. Venga. Si estás al tanto de que casi toda la familia se enteró vía la exclusiva de Ana que Ana Sandra venía al mundo. Alessandro Lecchio también se enteró el día que salió esa portada. Ayer fue la pedida de mi hijo y de Eugenia. Vivimos un momento precioso. Me siento Es que como un idiota. Bueno, Estoy haciéndote preguntas y no contestas. Aurelio. Y me parece una falta de respeto con todo el cariño. Y me ha decepcionado la entrevista, la verdad. Pero y Paloma también. Yo quería preguntarte la pedida. Mira, Yo también me hubiera puesto a eres preguntar, una pero bueno, es un poco irrespetuosa, complicado. cariño. De verdad, es muy fuerte esto. Nos vamos. Y todavía se me eriza la piel, ¿eh? Quería preguntarte la pedida. Yo también me hubiera puesto a Eres preguntar, una pero bueno, es un poco irrespetuosa, complicado. cariño. De verdad, es muy fuerte esto. Nos vamos. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Las luces del plató se apagaron de golpe durante un par de segundos, y en ese breve parpadeo de oscuridad se cocinó la traición que pondría patas arriba la sobremesa de miles de telespectadores españoles. Cuando el foco principal volvió a encenderse, Paloma Lago avanzó por la pasarela central con la misma elegancia que la hizo célebre en los 90, hombros rectos, sonrisa modulada y ese aire confiado de quien cree tenerlo todo bajo control. Llevaba semanas preparando esta aparición en fiesta, convencida de que, por fin, podría hablar tranquila del inminente enlace de su hijo y de los proyectos solidarios que tanto la ilusionan. Su representante le había asegurado que el contenido sería blanco, familiar y amable, sin trampas ni sobresaltos. Ella aceptó porque, dentro de sus planes, nada parecía menos peligroso que una entrevista nostálgica con Emma García, la presentadora a la que muchos describen como una mezcla de sonrisa de Mona Lisa y estilete de cirujano. Nada más sentarse en el sofá color carmín, Paloma notó algo raro. El ambiente olía a laca y a nervios, pero sobre todo a audiencia hambrienta. El público contratado para aplaudir, esa claque que se gana el sándwich y la botella de agua agitando las palmas a cada señal luminosa, parecía ensayar un murmullo de excitación que no cuadraba con la tierna historia que iban a contar sobre un vestido de novia y los recuerdos de la madre de la modelo. De fondo, un redactor con auriculares susurraba indicaciones frenéticas en un pinganillo. Una productora, móvil en mano, gesticulaba como si esperara un bombazo de última hora. Paloma tragó saliva y se ajustó la blusa celeste. Su sexto sentido televisivo, siempre alerta, le mandó un mensaje claro: aquí alguien te va a clavar la puntilla. Emma arrancó con un saludo empalagoso, de esos que parecen miel pero esconden cianuro. Paloma, qué alegría verte, estás radiante. Hubo aplausos, risas, un par de planos detalle mostrando los tacones de la invitada y la alianza que brillaba tímida en su mano. Todo era pura coreografía, hasta que, en el minuto 30 del directo, la presentadora cambió el tono como quien cambia de canal. Dejó a un lado la carpeta con las preguntas pactadas y alzó un folio con el membrete borroso de un juzgado gallego. Sus ojos se volvieron fríos, casi quirúrgicos. Paloma, antes de hablar de bodas y vestidos, hay algo que nuestros espectadores merecen saber. Es verdad que has denunciado a un alto cargo político por sumisión química y, al mismo tiempo, has pedido que el caso sea secreto. Ese instante partió la emisión como un cristal. La cámara se acercó tanto al rostro de Paloma que el público pudo ver el temblor minúsculo en la comisura de sus labios. Ella respiró hondo, miró hacia la zona donde se suponía que estaría su abogado, y comprendió al punto que la emboscada estaba servida. Su voz salió fina pero firme: no. Vine a hablar de lo que se pactó. No he aceptado tocar ese asunto aquí. En el control de realización, un técnico puso el micrófono de la protagonista a toda potencia para capturar cada latido. Otro subió ligeramente la música de tensión que siempre acompaña las bombas de audiencia. El murmullo de la claque se transformó en un silencio gélido, ese silencio que precede al estallido. Emma sonrió con condescendencia. Entenderás, Paloma, que es nuestro deber informar, dijo, mientras sus uñas rojísimas tamborileaban el brazo del sofá. Paloma entornó los ojos y contestó con un dardo: entendería tu deber si hubiera sido honesta antes de sentarme aquí. La frase se clavó en la nuca de todos los presentes.
La realización aprovechó para cortar a un plano recurso del público, donde se veía a una señora llevarse la mano a la boca, y luego volvió de golpe a la invitada. Primer plano brutal. No había maquillaje que tapara la tensión, las venas del cuello empezaron a abultarse, la respiración se aceleró. Paloma sostuvo el pulso unos segundos y añadió, casi al borde del microsurco, si queréis circo, buscad otro payaso, yo no me presto a esa función. La presentadora alzó una ceja, gesto marca de la casa, y pinchó una segunda vez. ¿No crees que tu silencio perjudica a otras mujeres que podrían sentirse inspiradas por tu relato? El guión de la encerrona se desplegaba sin piedad. Paloma, consciente de que cada segundo en directo valía oro, oro para la cadena, no para ella, respiró otra vez, bajó la mirada hacia sus propias manos y soltó la bomba. Lo que acabas de hacer es faltar a tu palabra, eso también perjudica a otras mujeres. Una ráfaga de aplausos dispersos estalló en la grada, mezcla de incomodidad y adrenalina. Emma pidió calma con un gesto, pero la tensión se había desbordado. El realizador, olfateando oro en polvo, abrió un cuadro a la izquierda de la pantalla con titulares de prensa sensacionalista. Presentadora acusa a modelo de contradicciones, denuncia oculta colapsa plató en directo. Mientras tanto, la invitada clavó los codos en las rodillas y escupió la frase que elevaría el salseo a categoría leyenda. Te lo repito, me engañasteis. Si quería contar mi historia en un juzgado, la contaba allí, no en esta charca. La palabra charca resonó como un martillazo. Emma contestó con una mueca helada. Aquí no insultamos, aquí preguntamos. Paloma levantó la barbilla, consciente del desafío, preguntar con la verdad por delante, no con un cuchillo bajo la mesa. Del control llegó la orden de ir a publicidad, pero Emma ignoró la luz roja y decidió apretar un poco más la tuerca. Sacó otro folio, esta vez supuestamente filtrado de la comisaría donde constaba la denuncia, y preguntó, ¿por qué tu versión difiere de la declaración ante la policía? Paloma se irguió, los ojos le brillaron como acero, y disparó, Emma, no eres juez ni forense. Si quieres actuar de abogado del diablo, invítame con toga desde el minuto 1. Ahora no cuela. Las redes, ese Twitter que nunca duerme, ardieron en segundos. El hashtag #encerrona fiesta empezó a trepar posiciones. Usuarios indignados escribían que aquello era telebasura en vena y otros celebraban la tele en crudo que rompe guiones y máscaras. En el plató, la temperatura subía. Se veía sudor en las sienes de los tertulianos, que esperaban su turno para hincar el colmillo. Paloma se pasó la mano por la nuca, respiró, y concluyó con tono de sentencia, cuando se juega sucio, todos nos manchamos. Yo no pienso mancharme más. Y se quedó callada, mirando a la cámara con un par de ojos que decían, juego terminado. Entonces sí, la realización introdujo música de plato roto y lanzó la cortinilla de anuncios. El público aplaudía sin saber si estaba ante el inicio de una batalla judicial en directo o ante el mayor papelón de la tarde. Paloma, en silencio, soltó el micrófono sobre el sofá y aún no había terminado de levantarse cuando Emma, murmurando algo al pinganillo, pidió que la cámara 3 siguiera cada paso de la modelo hacia la salida. La guerra acababa de empezar y el espectador, ese espectador nuestro que adora el morbo, lo sabía. Nadie cambió de canal. Detrás de la cortinilla publicitaria el plató se convirtió en un avispero, técnicos corriendo con rollos de cable, un redactor arrancando folios de una impresora que escupía datos a toda prisa y la directora gritando órdenes por el pinganillo como si estuviera apagando incendios en un barco en llamas. Nadie reparó en la invitada que, micrófono ya desconectado, cruzaba el pasillo anexo camino del camerino. Una estela de perfume caro y orgullo herido la acompañaba como si fuera un chal invisible. El suelo de linóleo crujía bajo sus tacones, recordándole con cada paso que lo pactado había muerto en directo y que allí, en el centro de producción más caro de la cadena, la palabra honor valía menos que un clic en redes. En el fondo del pasillo, 2 guardas de seguridad vigilaban la puerta que conducía de nuevo al plató. Llevaban auriculares y recibían órdenes contradictorias. Uno escuchaba a la subdirectora pidiendo que evitaran incidentes, y el otro a un productor ansioso por conseguir que Paloma regresara, aunque fuera arrastrada por el codo, para exprimir su reacción en prime time. Mientras deliberaban qué hacer, una becaria se acercó a la modelo con una botella de agua. Paloma la rechazó con un susurro, si me trago algo ahora, igual me intoxican de nuevo. El comentario, venenoso y medio audaz, corrió como la pólvora digital. La becaria, móvil en mano, tuiteó entre bambalinas y en segundos había capturas por todas partes. El hashtag nos tratan como objetos irrumpió en tendencia, sumando combustible a la hoguera. En el centro de control, Emma sostenía su auricular con 2 dedos exquisitos, dispuesta a retomar la emisión con más pólvora. Allí, una pantalla interna mostraba uno de esos medidores de interés que se colorean en rojo cuando la audiencia sube, el gráfico reventaba el margen superior. Con semejante curva, cualquier duda ética se desintegraba, hacía falta más drama, más carne, más sangre. La presentadora respiró hondo y soltó, mirando a cámara mientras la luz roja se encendía, seguimos en fiesta y no vamos a esconder nada. Tenemos nuevos datos sobre la denuncia de Paloma. No los tenía, claro, pero bastaba comprometerlos para retener ojos. La ausencia de la invitada se resolvía con planos vacíos de su silla,
como si fueran la escena de un crimen fresco. En las redes, la versión de Paloma se reforzaba a cada refresco de pantalla. Su community, o quizá ella misma, nadie lo sabía, subía un comunicado manuscrito: jamás acepté hablar de mi caso penal. Burlar la palabra dada es indigno. La carta incluía capturas de correos con el sello de la productora, donde se confirmaba que el tema central sería la boda del hijo y una campaña solidaria contra el cáncer infantil. Ciertamente blanco. Ciertamente amable. La turba digital interpretó aquello como prueba definitiva y se abalanzó sobre la presentadora con insultos que ni el moderador más curtido de la cadena podía borrar a tiempo. Dentro del plató, un colaborador con fama de bocazas afeó a Emma que el programa se hubiera pasado de frenada. Ella esgrimió su mejor sonrisa de cristal templado y contraatacó: querido, tú estabas de acuerdo en cuestionar la veracidad de la denuncia. El bocazas tragó saliva y desvió la mirada al suelo, sin saber que en ese momento las cámaras captaban su cobardía en primer plano. El realizador, hambriento de momentos virales, pinchó ese gesto de vergüenza y lo mantuvo 2 segundos más de lo debido. Suficiente para que medio país lo convirtiera en gif burlón. El productor ejecutivo se plantó en el control con una orden: quiero a la modelo de vuelta, aunque sea para que se despida. Un asistente, auricular en mano, corrió al camerino. Encontró la puerta entreabierta, luz tenue, la chaqueta de Paloma sobre el respaldo de una silla y la invitada reclinada ante el espejo, escribiendo un mensaje frenético en su móvil. El asistente, con la torpeza del miedo, anunció: Emma te invita a cerrar la entrevista con elegancia. Paloma ni levantó la vista. Elegancia la venden en la tienda de al lado, aquí hoy solo hay carnicería, respondió. Luego deslizó la pantalla del móvil, enseñando la ola de apoyo en redes, y remató: no vuelvo, pero cuando salga mi peritaje forense vais a suplicar audiencia. Aquello no era farol. Llevaba meses reuniendo pruebas y ahora el plató le había regalado altavoz para anunciarlas. En control, los directivos debatían en voz alta: si no vuelve, esto se nos va a volcar encima. Se barajó enviar una cámara al pasillo para intentar un espera improvisado, micro al vuelo. Pero Paloma ya salía del camerino rumbo a la puerta de servicio, escoltada por su abogado, un tipo con corbata negra y ojos de sabueso, y por una amiga que grababa absolutamente todo con el móvil en horizontal, lista para subirlo a su canal de vídeos cortos. El abogado cargaba una carpeta repleta de documentos sellados, idénticos a los que el programa había insinuado poseer pero jamás mostró. Al cruzarse con los 2 guardas, ella dejó caer a pleno pulmón: que la audiencia sepa que aquí ni me protegéis ni me dejáis hablar, la justicia lo hará por mí. La frase, grabada por la amiga, alcanzó 10.000 reproducciones en 3 minutos. En plató se respiraba cobre derretido cuando la tercera pausa publicitaria se agotó. Emma, sin la presencia de su invitada estrella, recurrió a la jugada de manual, sentó a 3 colaboradores en semicírculo y pidió contexto. Uno sacó recortes de prensa amarillista de 1998, insinuando que Paloma siempre fue problemática. Otro relató que la modelo había aceptado, hace años, un contrato jugoso para hablar de un exnovio y luego se echó atrás. El público aplaudía a medias, oliendo la desesperación. La cámara pinchó a la silla vacía, símbolo perfecto del fracaso. A cada plano de esa silla, la curva de audiencia se mantenía alta, sí, pero el tono general del chat oficial se llenaba de vergüenza ajena y linchamiento mediático. La gente quería sangre, pero empezaba a compadecerse de la víctima. Un editor de vídeo improvisó un gráfico urgente, un cronómetro rojo que medía el silencio de Paloma tras la pregunta. El cuento era que ella cayó 7 segundos, una eternidad televisiva. Emma lo presentó como prueba de incoherencia, pero la jugada se volvió en contra. En redes se viralizaron vídeos donde la presentadora, en otras entrevistas, guardaba silencios aún mayores para generar suspense. La acusación rebotó como un boomerang y golpeó directo en la reputación de la presentadora. Mientras los teléfonos de publicidad ardían y los patrocinadores exigían explicaciones, Paloma ya subía a un coche negro rumbo a un despacho de abogados en el centro. Al sentarse, sacó un archivador con análisis toxicológicos, partes médicos y un informe pericial con encabezado oficial: positivo en benzodiazepina sin prescripción. El abogado asentía con gesto sombrío. Estos papeles, dijo él, no los va a manipular ni el mejor realizador de la tele. Ella respiró, todavía con la luz del plató reflejada en las pupilas, y contestó: pues que los vean. Y que cada uno pague su trozo de esta charca. Aquella noche, los diarios digitales abrieron con el titular: modelo abandona plató tras sentirse traicionada por la presentadora, y una foto congelada de Paloma tirando el micro en directo. El primer corte ya estaba servido. La batalla mediática acababa de tomar carrerilla y la palabra dignidad vibraba como bombo de Semana Santa en los grupos de WhatsApp. El público, enganchado, pedía más. Y el morbo, como siempre, prometía servir otro plato al día siguiente, aún más sazonado que el anterior. El control de realización parecía una torre de mando desquiciada, llena de pantallas que parpadeaban en rojo y barras de audio disparadas al máximo.
Entre cables y voces superpuestas, un productor joven, sudoroso, intentaba retener a un anunciante por teléfono. Le prometía que todo aquello era televisión viva y que el escándalo traería picos históricos de audiencia. Mientras hablaba, veía en la esquina de su monitor cómo el nombre del político Alfonso Villarés aparecía sin censura en el boletín urgente de un portal digital. Alguien, desde dentro o desde algún chat privado de redactores, había filtrado la identidad del hombre al que Paloma Lago acusaba de sumisión química. El dardo ya volaba por el ciberespacio rumbo a la reputación del dirigente, y por rebote, al corazón financiero de Telecinco. Cada refresco de pantalla traía un nuevo titular más escandaloso que el anterior. En un despacho improvisado, la directora de contenidos apretaba los puños contra la mesa. El equipo de patrocinio acababa de avisar de que una marca de cosmética, la que paga parte del decorado de fiesta, amenazaba con retirar su spot si el programa insistía en presentar datos no verificados sobre un caso tan sensible. La directora se giró al jefe de guión y soltó la orden que lo cambió todo. O conseguimos que Paloma hable en nuestras cámaras o damos la mayor exclusiva antes que nadie, los informes toxicológicos de su caso. Lo uno o lo otro, pero hoy sale sangre. Un redactor veterano, curtido en 1000 guerras de salseo, se ofreció para la misión sucia, rastrear al chofer que acababa de llevarse a Paloma y meter un micro dentro del coche con la excusa de aclarar un malentendido de contratos. Aquel plan bordeaba el acoso, pero la palabra miedo nunca vencía en la batalla por la audiencia. El veterano salió a la calle con 2 cámaras y un técnico de sonido, se subió a un taxi y ordenó perseguir al coche negro donde viajaba la modelo. Marcó en su móvil el número de un paparazzi amigo. Sígueme el rastro, necesito fotos de archivos suyas llorando, tomadas en cualquier sitio, me valen incluso las de hace 10 años. Las quiero de inmediato. Dentro del coche negro, Paloma intentaba leer los mensajes que inundaban su teléfono. Unos eran de apoyo incondicional, otros la acusaban de usar su drama para volver a la primera línea mediática. Entre ellos, destacaba uno firmado por un nombre desconocido. Aseguraba tener vídeos del político gallego entrando varias noches en la misma discoteca donde, meses atrás, según la denuncia, Paloma habría sido drogada. El mensaje incluía un enlace cifrado y la promesa de entrega sin coste con tal de desenmascarar a los poderosos. Su abogado, celular en mano, negó con la cabeza: puede ser una trampa o puede ser oro. Paloma respiró y dijo: si esta tele me ha clavado un puñal, yo devolveré el golpe con pruebas de verdad. De vuelta al plató, Emma García se retocaba el rímel frente a un espejo portátil. Sabía que su prestigio pendía de un hilo. O quedaba como la periodista valiente que destapa contradicciones o como la verduga que revictimiza a una mujer para conseguir sare. En un arranque de orgullo profesional, llamó al subdirector y exigió acceso en directo a los documentos que decían tener sobre el caso. El subdirector puso cara de póker. Los papeles no existen, Emma, era farol para que cantara. La presentadora sintió un chasquido interno, como cuando se rompe la costura de un vestido demasiado ajustado. Con voz fría respondió: pues si era farol, ahora tendremos que bailar con fuego real. La emisión retomó conexión. Plano general del plató, luces rebajadas y un rótulo titilando que decía información de última hora. Emma, seria, anunció: hemos obtenido el nombre del político al que Paloma señala y lo daremos si ella confirma o desmiente. La directora chilló desde el control: eso no estaba aprobado. Pero el directo no perdona. El rótulo cambió a Alfonso V y la bomba se activó sola. Inmediatamente, los abogados de la cadena recibieron llamadas del equipo legal del político, exigiendo rectificación o cara a cara. Emma maniató el micro con los dedos y musitó: ya no hay vuelta atrás. En la sala de prensa del Parlamento gallego, un asesor abrió el portátil, miró el rótulo de Telecinco y palideció. Emitió un comunicado urgente negándolo todo, advirtiendo de querellas, hablando de grave difamación televisiva. Ese correo viajó a las redacciones en segundos y llegó al móvil de Paloma justo mientras su coche atravesaba la Plaza de Colón. La modelo leyó la nota, se quedó en silencio un latido y luego miró a su abogado. Bien, ya han enseñado los colmillos. Ahora enseñaremos sangre. El veterano redactor, el que seguía con la cámara oculta, interceptó el vehículo antes de que entrara al garaje del bufete. Tocó la ventanilla y ofreció un derecho a réplica. Paloma no bajó el cristal. Solo deslizó un folio contra el vidrio. Era la copia de un correo firmado por la subdirectora de fiesta donde se confirmaba, línea por línea, la entrevista amable sin mención a la denuncia. El redactor tomó foto, la subió al chat interno de redacción y media cadena se quedó helada. El contrato desmentía la versión que Emma sostenía en directo. En el estudio, un colaborador joven intentó suavizar la situación. Quizá se malinterpretó el acuerdo, quizá hubo confusión. Emma, más pálida que su propia base de maquillaje, negó con la cabeza: no hay confusión, hay documentos y habrá consecuencias. Pero la mano temblaba. La curva de audiencia seguía arriba, pero la reputación empezaba a hundirse como hormigón fresco en un estanque. El paparazzi, mientras tanto, enviaba sus fotos. Paloma, con rostro exhausto, subiendo la escalera del bufete. La redacción preparó un avance, imágenes exclusivas de la modelo tras abandonar Telecinco. El realizador se frotó las manos.
Si conseguía un plano de Paloma derrumbándose, enganchaba al público hasta el informativo de noche. No sabían que, dentro del despacho, la modelo se recomponía y planificaba contragolpe. Publicaría los análisis toxicológicos completos en su propio canal digital, sin filtros, y anunciaría querella a la cadena por daños y perjuicios. A la misma hora, un mail interno recorría todas las mesas de la redacción. La directora de contenido suspendía las entrevistas nostálgicas hasta nueva orden. Se ordenaba borrar del guión cualquier mención futura a casos judiciales si la productora no dispusiera de pruebas firmadas. Era un intento tardío de apagar fuegos con cubos de agua en un incendio forestal. Emma cerró el programa despidiéndose con voz temblorosa: seguiremos investigando y ofreciendo la verdad porque aquí creemos en el periodismo valiente. Al colgar el micro, exhaló. El control guardó silencio. Nadie aplaudió. En el pasillo, una maquilladora dijo muy bajo: hoy hemos matado a la gallina de los huevos de oro. Nadie la contradijo. El gráfico de audiencia marcaba picos récord, pero bajo la curva, la credibilidad de todo se desangraba. Cuando el rótulo final desapareció, la primera llamada que sonó en el móvil de Emma fue la de un abogado penalista proponiendo defensa. La segunda, la del departamento de publicidad avisando de un anunciante que congelaba campañas. Solo la tercera la hizo sonreír a medias. Era una fuente anónima que prometía entregar el vídeo de vigilancia de la discoteca en el que, según aseguraba, se veía a cierto político acercando un vaso sospechoso a la modelo. Emma musitó: en esta guerra solo quedará de pie quien tenga la grabación más sucia. Y guardó silencio, consciente de que la batalla mediático-judicial acababa de encender el segundo motor. La noche devoró la ciudad con una humedad pegajosa cuando el vídeo sin censura apareció, de golpe, en todos los móviles con conexión. 0 filtros, 0 presentadores, 0 ediciones. Paloma Lago sentada en un despacho anodino, ojos cansados, un vaso de agua sin tocar y un archivador gris tan grueso como un catecismo antiguo. La cámara, fija, enfocaba ese montón de folios sellados como si fueran dinamita. Sin prólogos, abrió la portada y mostró la primera hoja, encabezado del Instituto Nacional de Toxicología y un párrafo que confirmaba benzodiazepinas en sangre a niveles incompatibles con el consumo voluntario. La imagen duró 4 segundos antes de que apareciera la segunda bomba. Un parte médico fechado a la 1:22 de la madrugada con diagnóstico de colapso agudo por sustancias desconocidas. Paloma miró a cámara y, con voz neutra, disparó: esto es lo que me negaron enseñar. Esto es lo que un programa prefirió convertir en espectáculo sin pruebas. El contador de visualizaciones explotaba a un ritmo de 10.000 clics por minuto. En Telecinco, pasaba de la medianoche, pero el edificio todavía escupía luces de neón. La directora de contenido se había plantado en la sala de juntas para una reunión de emergencia. Al otro lado de la mesa, 7 abogados de barras de mármol actualizaban la amenaza. Paloma, decían, no solo había enseñado documentos confidenciales, había adelantado que en 72 horas presentaría demanda por daños morales, lucro cesante y vulneración de la Ley de Protección de Víctimas. Cualquier cálculo sugería una indemnización de 6 cifras largas. Una productora lanzó la idea de un perdón público en prime time. Otro ejecutivo señaló que pedir disculpas equivaldría a admitir culpa. El reloj marcó la 1 y nadie tenía plan B. Mientras discutían, Emma García salía del edificio por la puerta trasera, gafas de sol a pesar de la madrugada, la cara sin maquillaje y un nudo en la garganta que ni el mejor profesional del gabinete de crisis podía aflojar. 2 reporteros la esperaban apostados en la acera con micrófonos encendidos. Preguntaron si se arrepentía de la encerrona. Emma, con la boca reseca, soltó una frase que acabaría tatuada en titulares: la prensa pregunta, las víctimas responden, así funciona la verdad. Lo dijo y se zambulló en el coche como si huyera de una jauría. En las redes, esa sentencia se convirtió en carne de meme, la verdad como excusa para el espectáculo. Miles la lapidaban, miles la defendían, pero todos compartían el clip. El algoritmo se alimentaba de odio y fascinación. Al mismo tiempo, en un piso modesto del barrio de Salamanca, un asesor de Alfonso Villarés redactaba un comunicado nocturno: jamás he coincidido con la señora Lago. Le acompañaba la intención de querellarse contra cualquier medio que difundiera su nombre. El asesor, pálido, se mordió la lengua cuando su jefe, ejecutivo de rostro intachable, entró en la sala con la corbata deshecha. ¿Lo vieron mis hijos?, preguntó. Nadie contestó. El móvil vibraba como un tambor, notificaciones de grupos de empresarios, de periodistas, de amigos interesados en desmarcarse antes de que el barco se hundiese. Un mensaje anónimo penetró entre el tsunami: tenemos imágenes de la discoteca, dispuestos a negociar. El asesor dudó. Pagar ese material podía ser delito. Ignorarlo, sin embargo, podía ser mortal. En la redacción digital de Fiesta, una becaria descubrió que el correo revelado por Paloma, ese acuerdo sin preguntas polémicas, era auténtico. El protocolo exigía un parte interno de verificación. Nadie lo redactó. Todos temían estampar su firma en un documento que confirmara que la dirección había mentido en directo. El silencio administrativo se elevó como un muro de hormigón.
Para esquivar la tormenta, el community oficial del programa colgó un tuit ambiguo: sentimos la tensión generada. Investigaremos internamente. La respuesta fue un diluvio de capturas contra Emma, contra los tertulianos, contra la cadena. Una señora desde Málaga pedía que retiren el patrocinio de cremas, esta cadena se lucra de la violencia. El hashtag #Telecirco fuera se elevó al top 1 en menos de media hora. Paloma, desde el despacho, no dormía. Su abogado redactaba la demanda con una precisión quirúrgica. Ella revisaba párrafo a párrafo, exigiendo dureza, daños morales por revictimización, lucro cesante por cancelación de contratos, perjuicio a la investigación penal. Cada cifra parecía una sentencia de muerte para las arcas de la productora. En mitad de la corrección, apareció la notificación que lo cambió todo, un enlace cifrado con las imágenes de la discoteca. Dio clic sin consultar. El vídeo tardó en cargar, a cada segundo, la ansiedad le comprimía los pulmones. Finalmente, se mostró la escena, luces estroboscópicas, gente bailando en cámara fija, y un hombre con camisa gris, el político, acercándose a una mujer que levantaba un vaso al aire. La sombra de Paloma, más joven, más desprevenida. El vídeo, mudo, no demostraba droga alguna, pero mostraba proximidad sospechosa. Era combustible suficiente para incinerar la reputación pública de Villaré. Sus dedos temblaron. Si esto sale, pensó, no hay campaña de difamación que me tumbe. A kilómetros de distancia, un grupo de tertulianos se emborrachaba en un bar cercano a los estudios. Brindaban por el escándalo, sabían que la mañana del siguiente día tendrían platós de sobra intentando ficharlos como portavoces del caso. Uno, algo más sobrio, alzó la copa: brindemos por la tele, que hace mártires un día y verdugos al siguiente. A su alrededor, camareros cotilleaban y grababan stories. Los tertulianos no veían que ellos también eran carnaza. Su risa, sus bromas sobre benzodiazepinas, ya circulaban por redes etiquetadas como prueba de deshumanización. El morbo seguía multiplicándose. A las 2:30, el móvil de Emma vibró. Era un número desconocido. Contestó: habla. Al otro lado una voz metálica: tenemos imágenes exclusivas que prueban que Paloma llegó inconsciente a urgencias. Paga o la subimos gratis. Emma miró al conductor: gira, al estudio. La guerra de filtraciones se acababa de convertir en subasta salvaje. En la misma franja horaria, Paloma recibía otra llamada. Periodistas de un diario serio querían publicar el informe toxicológico íntegro a primera hora. El abogado recomendaba esperar. Ella respondió: que todo arda a la vez. A las 4, los foros de madrugada eran una selva. Aparecieron testimonios de antiguos trabajadores de la productora, contando supuestas encerronas. Otros defendían a Emma como adalid del periodismo incisivo. Cada nuevo hilo abría sospechas sobre pasillos oscuros donde los invitados firmaban guiones trucados. Una excolaboradora confesaba que en un programa anterior le habían prometido no hablar de su divorcio y le sacaron el parte de denuncias de malos tratos. El relato se expandía como vertido de petróleo, imposible contenerlo. Cuando el sol asomó, la web del periódico más leído amanecía con foto de Paloma y titular en mayúsculas: las pruebas que acorralan a Telecinco. A la derecha, una columnista desgranaba el coste ético de la telesangre. A la izquierda, un editorial blandía la palabra boicot. En la sede central de la cadena, directivos con traje arrugado pedían café doble y redactaban un plan de crisis, comunicado institucional, suspensión temporal de Emma García y, en un movimiento desesperado, ofrecían a Paloma entrar por teléfono esa misma tarde para dar su versión. El abogado de la modelo dijo que ni hablar sin cláusula de no agresión. Nadie firmó. Aún faltaban 24 horas para la demanda oficial, pero el daño ya era irreparable. El teléfono rojo de publicidad avisó: 2 marcas de alimentación congelaban campañas, otra, de seguros, pedía investigar a fondo. El director financiero murmuró: esto puede costarnos el trimestre. La directora de contenidos respondió: esto puede costarnos la licencia moral ante la audiencia. Una productora joven, recién contratada, se atrevió a opinar: tal vez ha llegado el momento de dejar de fabricar carnaza y volver a hacer televisión. La miraron como a una hereje. Dentro, en la sala de ventanilla única, el funcionario de turno recibió la querella más gruesa que le había caído en meses: acusaciones de revictimización, lucro cesante, daño moral, suplantación de información médica y manipulación premeditada de imagen. Estampó un sello rojo y devolvió la carpeta, mirando a Paloma entre la curiosidad y el respeto. Ella respiró hondo. Aquella estampida de tinta oficial cerraba una etapa y abría otra, la de la mujer que dejaba de ser carne de plató para convertirse en acusación particular de una batalla que, por primera vez, tendría juez togado y no tertulianos gritones. Mientras tanto, a solo 3 manzanas, en el interior de los estudios de Telecinco reinaba una calma hecha de miedo. Las luces del plató de fiesta seguían apagadas pese a que quedaban 2 horas para la emisión en directo. Los cámaras aguardaban instrucciones, pero nadie se atrevía a dar la orden de encender focos.
Emma García, suspendida de manera temporal para aplacar a la audiencia, se había encerrado en su camerino para redactar un comunicado por redes en el que blandía la palabra responsabilidad compartida y señalaba con sutileza que el guión lo aprueban otros. Su móvil hervía con mensajes de apoyo y amenazas a partes iguales. Entendía el juego. La presentadora fuerte que la cadena usaba como escudo era ahora carne de cañón, el chivo expiatorio perfecto para salvar contratos publicitarios. Y sin embargo, por primera vez, su nombre ya no bastaba para frenar la ira colectiva. En la segunda planta, la directora de contenidos reunía a los tertulianos sobrevivientes. Les ofrecía un guión de emergencia, convertir la ausencia de Paloma en un debate sobre límites éticos de la televisión. Un colaborador alzó la mano y preguntó, ¿no seremos nosotros el ejemplo vivo de ese límite que se traspasó? Nadie respondió. El silencio duró 4 segundos. En ese espacio hueco, algunos supieron que la fiesta había terminado para siempre, que los aplausos enlatados ya no taparían la desconfianza del público, que cada silla libre en plató podía costar un patrocinador y, quizá, un puesto de trabajo. En otro punto de Madrid, Alfonso Villarés, traje planchado y mirada gélida, convocaba una rueda de prensa express. Se plantó ante un atril flanqueado por 2 abogados y negó cada acusación, se proclamó inocente y anunció demandas contra todos los medios que lo relacionaran con la denuncia de Paloma. Sin embargo, entre los reporteros circulaba un rumor más corrosivo que cualquier titular. Existía vídeo de seguridad, y ese vídeo estaba en manos de la modelo. La palabra negociación sobrevoló las cabezas como un buitre hambriento. Villarés cerró la comparecencia sudando detrás del nudo de la corbata, consciente de que, a pesar de las negaciones, la semilla de la sospecha ya había germinado en la opinión pública. A mediodía, el canal oficial de Paloma en la plataforma digital publicó un avance de 40 segundos. Solo se veía la mano de la modelo sosteniendo un disco externo lacrado con pegatinas de custodia forense. Su voz, grave, sentenciaba, si me obligan a exhibir dolor en plató, exhibiré todas las pruebas ante el mundo. Quien juega con la dignidad de una víctima pierde su privilegio de silencio. En 10 minutos, el vídeo escaló a los primeros puestos de tendencias nacionales. Las reacciones se dividían entre fervor y pavor. Unos pedían justicia, otros temían que se destruyera la carrera de una presentadora y el prestigio de una cadena. Pero nadie dejó de mirar. Ese era el poder de la sangre mediática que la tele llevaba décadas cultivando y que ahora se volvía contra ella. Con la tarde avanzando, Telecinco celebró un consejo de crisis. Sobre la mesa, cifras rojas y un ultimátum. 4 marcas de consumo masivo habían congelado campañas para el trimestre, otras 2 pedían un plan de limpieza de imagen. El director financiero dijo que bastaría un mea culpa público, una entrevista exclusiva con Paloma pidiendo perdón. El asesor legal replicó que era tarde, la querella ya estaba registrada. La directora de comunicación propuso un documental autopunitivo, mostrar cómo se fabricó el error y prometer protocolos. Alguien, al fondo, murmuró que eso tampoco bastaría si el vídeo de la discoteca salía y demostraba droga y abuso. El miedo no cabía en la sala. A las 6, Paloma y su abogado salieron del Palacio de Justicia con paso decidido. Frente a la nube de cámaras, la modelo leyó una declaración escrita a mano. Hoy dejo atrás los focos que me lincharon para colocarme bajo la luz de la ley. Los papeles y los hechos hablarán donde a mí me callaron. Levantó el sobrelacrado con la copia de la demanda y lo mostró como trofeo bélico. El público que veía la transmisión en directo se dividía entre aplausos de salón y gritos de vende dramas, pero el pulso de la nación estaba allí, en esa escalera, no en el decorado de focos apagados. Cuando el telediario de la noche arrancó, todas las cadenas, incluso la competencia, abrieron con el caso. Una encuesta relámpago mostraba que 7 de cada 10 espectadores creían que Fiesta se había excedido. Emma, viendo los titulares desde su piso, sintió un pinchazo en el estómago. Esa cifra no era una simple estadística, era la sentencia moral que podía hundirla más que cualquier demanda. Su gabinete de prensa planteó la opción de una retirada temporal para reflexionar. Ella respondió con un monosílabo que sonó a rendición: vale. Los foros ardían, pero otro fuego se cocía en silencio. Periodistas de investigación preparaban reportajes sobre la práctica sistemática de pactar entrevistas blancas para luego romperlas en directo. Ex colaboradores filtraban guiones con incisos resaltados: pregunta incómoda, sacar lágrimas. La industria entera empezaba a mirarse en el espejo roto que Paloma sostenía ante las cámaras. Y aquí es donde entras tú, espectador de Tirando Salseo. Porque esta historia no termina en una escalera de juzgado ni en un rótulo rojo de última hora. Termina, o mejor dicho, continúa, en la arena pública donde tú decides de qué lado cae la balanza. ¿Crees que Paloma es la víctima definitiva de la telecarnicería, o que esto es la jugada maestra de quien necesita volver al foco sea como sea? ¿Piensas que Emma es un monstruo mediático o la cara visible de una maquinaria que la supera? ¿El político gallego es un depredador oculto o el chivo expiatorio de un guión hambriento de nombres e historias fuertes? Déjame tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Quiero leer cada versión, cada duda, cada teoría conspirativa que te hierva en la cabeza.
Y no te cortes, porque en este canal siempre respondemos al fuego con más fuego, al silencio con datos y a la mentira con documentos. Suscríbete ahora mismo y activa esa campanita, porque las próximas horas pueden traer el vídeo de la discoteca, la réplica de Telecinco, la contradenuncia de Villarés o la confesión en Prime Time que nadie esperaba. En Tirando Salseo ya tenemos los pasillos calientes, las cámaras listas y los micrófonos cargados. Si estalla otra bomba, serás el primero en escuchar el estruendo. La partida ha cambiado. La audiencia cansada de platós convertidos en arenas romanas empieza a exigir justicia real, y los leones mediáticos tiemblan al ver que, esta vez, la víctima lleva armadura de documentos oficiales. ¿Estás preparado para el próximo asalto? Dale a suscribir, deja tu comentario y comparte este vídeo con ese amigo que siempre dijo que la tele lo manipulaba, porque hoy la máscara ha caído y el monstruo se ve en alta definición. Y recuerda, en este canal, el salseo nunca duerme, pero las mentiras, tarde o temprano, se quedan sin público.